siento muy bendecido por estar con ustedes. Para mí fue una bendición cuando me habló el Gaby. Realmente amo el pueblo paraguayo, no lo digo por decir o porque querer quedar bien con ustedes. Dios me regaló, creciendo en mi vida cristiana, en el Instituto Bíblico, como estudiante, después como misionero de ese lugar, viajar a Paraguay en varias oportunidades y cada vez que iba amaba a la gente, realmente disfrutaba mucho de poder echar las redes, de ir a los colegios, de que te pongan 1000, 2000 jóvenes y poder predicarles el Evangelio. Eso no se quita nunca de mi mente, de mi corazón. Las oportunidades que Dios me ha regalado de estar con ustedes, de conocer su gente, sus raíces. Siempre lo cargo al Gaby, que a mí me gusta más el guaraní que el inglés. Le digo, que él fue mi profesor en el Instituto Bíblico. Cuando lo conocí a Gaby, estaba enojado, se quería ir, me lo dan y me dicen, Adrián, hay dos cosas que no me gustan de los argentinos. Me dice. Le digo, ¿qué son, Capé? Le digo, que los argentinos nos imitan. Y le digo, ¿y qué más, Capé? Y los argentinos cuando hablan te pegan, Capé. Me dice. Y le pegué un cachetazo que hasta el día de hoy le debe doler. Así que todo lo que él le molestaba lo hacía todos los días y así lo fui formando de a poquito. Pero bueno, alabo a Dios por verte ahí con tu familia, con tu hijito. Ya le dije que no lo tatúe, que no le haga ningún tatuaje. El nene, por favor, vos tatuate todo lo que quieras, pero el nene no, le dije. Si no voy a Paraguay y te agarro a piña. Pero para mí es un gozo disfrutar. La verdad que alabo a Dios por la iglesia Roca Eterna, por mi amigo, el turco es mi amigo. Es más que un pastor. Es el pastor de la iglesia, es un siervo de Dios, pero es alguien que Dios me ha permitido conocerlo durante toda la vida, desde que Dios me llevó a Monte y acepté a Cristo. El turco vio el proceso de transformación, de la gracia de Dios en mi vida, y realmente hemos compartido muchísimos tiempos juntos, tanto en Argentina, también en Paraguay, en la iglesia. Él me llevó a la iglesia y como les digo, para mí es un privilegio poder estar en esta noche con ustedes, compartir. Me han pedido un poquito compartir el testimonio por gente nueva que sé que invitaron, así que lo lamento por los que ya me conocen y me han escuchado, ¿no? Así que, pero bueno, como digo siempre, no tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano, ¿no? De tener la bendición, el regalo de Dios, de ser formado en una familia cristiana, dentro de los parámetros cristianos, con la palabra de Dios. Fue todo lo contrario, en mi casa fue un contexto muy difícil, un contexto donde reinaba la delincuencia, la maldad, donde reinaba el odio, todo lo que vos te puedas imaginar malo, en mi casa reinaba. Normalmente cuando escuchamos testimonios de jóvenes que se perdieron en las adicciones, siempre escuchamos que lo fueron a buscar a algún lugar, a la esquina, al boliche, en la cancha. En mi casa, en mi caso personal, no tuve la necesidad de que tener que recurrir a un lugar específico para encontrarme con la basura. Me encontré en mi casa con drogas, armas, alcohol, delincuencia, cosas robadas. Y me crié en un contexto de mucha desesperanza, ¿no? Porque realmente era un hogar que se desintegraba, que cada día algo se perdía. Y en ese contexto, yo cuando doy charlas en los colegios y hablo de lo que son las adicciones, siempre digo que hay causas, ¿no? Nadie llega por accidente, ¿no? Y las causas son muy comunes en todo el mundo, ¿no? Que son las compañías, la curiosidad, los conflictos familiares, ¿no? Que creo que son universales. Creo que eso pasa en Asunción, en Argentina, en Córdoba, donde yo vivo, en el planeta entero, ¿no? Es un idioma universal, donde los hogares se disuelven, donde los padres se separan, hogares disfuncionales, donde hay violencia, donde hay abuso físico, verbal, de todo tipo. Y normalmente esas situaciones a uno lo llevan a tomar decisiones erróneas y a perderse, ¿no? En el alcohol, creyendo que eso va a traer solución a lo que no encontraron en su hogar, ¿no? Y en mi casa pasó lo mismo, ¿no? Había conflictos en mi familia, había compañías tóxicas, mis hermanos
lo eran. Sus amigos, mis hermanos tuvieron la costumbre de traer a sus amigos a mi casa, así que yo veía cada cara, cada nene que realmente eran tremendos. Eran delincuentes, eran piratas del asfalto, eran personas que robaban Rolex, que robaban bancos, eran pesados, eran personas que realmente en el ambiente de la delincuencia tenían mucho respeto, eran personas que no eran nene de criaturas que andaban robando porquería, ¿no? Estos robaban, asaltaban bancos, joyerías, y les gustaba la plata, ¿no? Y bueno, se perdieron con mucha plata. Como digo siempre, ¿no? El diablo no solamente les dio lo que ellos querían que era plata, sino que también les dio en qué gastarla, ¿no? Les dijo, mira, este es el camino, sexo, droga y rock and roll, ¿no? Como se canta. Y en ese contexto, en todo ese cuadro que te cuento, me crié, donde te digo, tuve todo al alcance de la mano, y sentí curiosidad, ¿no? Yo veía que mis hermanos cuando venían de robar, de alguna cosa, ellos paraban en la esquina de mi casa, en un barrio bastante pesado, denso, ahí en Lanús, eh, y la curiosidad me llevó a la esquina, ¿no? Y no la pude dejar más. Y en la esquina adquirí los vicios, comencé a fumar, a tomar alcohol, fumar marihuana, psicofármacos de todo tipo, pero cuando conocí lo que es la cocaína, la inhalé, pero después de inhalarla, mis hermanos, sus amigos, que eran mucho más grandes que yo era una criatura, yo tenía 12 años de edad y ya me inyectaba cocaína, imagínate. Fue todo un proceso muy acelerado que viví, muy violento. Desde los 8 a los 12 yo ya había pasado por todo lo que había en ese momento en el mercado, realmente lo había probado todo porque ellos me lo daban. Y me perdí, me esclavicé inyectándome cocaína. Uno cuando se inyecta cocaína se tiene que inyectar cada 15 minutos. ¿Por qué lo digo? Porque el pecado esclaviza, ¿no? Hoy leía la palabra del Señor, los evangelios, y la Biblia menciona, y me refrescó una vez más, ¿no? Que el que hace pecado es esclavo de lo que hace, ¿no? Y realmente me convertí en un esclavo, ¿no? Siendo una criatura, un adolescente, un niño. Me perdí totalmente, me llevó a la delincuencia a muy temprana edad. Mis hermanos robaban para ser ricos, yo robé para consumir droga. Ellos conocieron la droga después de la delincuencia, yo conocí la delincuencia por la droga, al revés de ellos. Lo aclaro porque no estaba en mis planes, ¿eh? Yo era muy cobarde, esto en la vida fui muy cobarde, no me gustaba ni pelear, ni tener que andar armado, ni tener enfrentamiento con las personas. Dentro de mi locura era una persona pacífica, no me gustaba tener que convivir en muchas cosas tristes, ¿no? Y perdí a mi mamá. Eso marcó mi vida desde temprana edad. Eh, Uno valora, chicos, lo que tiene cuando lo pierde. Y mi mamá, mientras vivía, en varias oportunidades, cuando se cruzaba conmigo, ya sabiendo que yo estaba mal, yo era el menor de los tres que estábamos perdidos en la delincuencia y en la droga, mi mamá me decía, hijo, te estás matando, pero también me estás matando a mí. Y sabés que nunca la escuché, ¿no? Pero las palabras esas, cuando la vi en el cajón, taladraban mi mente, mi corazón, porque nunca escuché a una madre eh, dolida por un hijo perdido, ¿no? Y después de perder a mi vieja, perdí la libertad, porque después de enterrarla y demás, acurrí a mi oficio, a la delincuencia, para volver a drogarme, y caigo preso, me privan de la libertad. Para hacerte la corta, en todo el proceso de mi vida estuve 4 años privado de la libertad. Estuve 2 años de menor en reformatorios, pero estuve 2 años en prisión ya siendo mayor de edad. Y en esos diferentes años y momentos donde estuve privado de la libertad, fueron momentos muy críticos, muy difíciles, donde uno ahí para sobrevivir tenés que agarrarte a trompada todos los días. Y fue un tiempo muy difícil. Hoy estamos viviendo una cuarentena, una pandemia mundial. Yo pensaba, cuarentena fueron para mí esas, ¿no? Que estaba guardado, eh, sin ningún derecho, sin ningún privilegio, merecido, ¿no? Porque realmente estaba ahí porque yo me merecía estar en ese lugar. Pero difícil, tiempos difíciles. Y después de perder a mi madre, perder libertad,
ahí me entero que perdí la salud. Hoy hablamos mucho hoy no hay otro tema de conversación que el coronavirus, que el COVID-19, yo qué sé cuánto más. En ese tiempo, cuando yo comencé a vivir toda esta situación, también hubo una enfermedad, pero mucho más grave, mucho más letal que esta enfermedad que estamos viviendo en este tiempo, era el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el VIH, el HIV, llamale como quieras. Me contagié esa enfermedad con 13 años. ¿Por qué? Porque consumiendo cocaína con la jeringa, la jeringa que yo usé la usábamos todos los jóvenes que estábamos perdidos en la delincuencia. Cuando yo me enteré la vía de contagio que había para contraer el SIDA, ahí me di cuenta de que fue a través de jeringas. 13 años tenía, amigos, jóvenes. Hoy veo noticias de que hay mucha discriminación a los enfermeros, a los médicos, aún a las personas que tienen la enfermedad. No lo dicen porque tienen miedo de que vengan a su casa a lincharlos, a echarlos, porque hay miedo por esta situación. Vos te das una idea de lo que me tocó vivir a mí con el HIV, la discriminación que había, la desinformación que había. Hoy hay tratamientos, hay prevención, hay muchas cosas que cuando yo contraje el SIDA, el HIV, nada de eso existía, solamente que te morías. Ya se murieron más de 50, escuchen chicos, amigos, 50 millones. Argentina y Paraguay juntos, dos países que hayan desaparecido de la faz de la tierra por esta enfermedad. Y he visto morir amigos, familiares de esta enfermedad, que marcó mi vida para siempre. Y sabes que siempre que hablo de esto, hablo de lo que la Biblia enseña, ¿no? La Biblia dice, no erréis, no te equivoques. Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Yo decidí voluntariamente no escuchar el consejo de Dios, perderme en el mundo, en las drogas, en el alcohol, en la noche. Y con 13 años había perdido a mi madre, la libertad y la salud. Con el SIDA y la hepatitis C, porque me contagié los dos virus juntos inyectándome cocaína. Muchas veces me preguntan los jóvenes, ¿qué sentiste, Adrián, cuando te dieron la noticia de esta enfermedad? Miren, amigos, hermanos, es difícil explicarte con palabras la desesperanza, la, el miedo, el dolor, la culpa que sentí por tener esta enfermedad, que no tenía, como te digo, no había respuesta, no sabía qué iba a pasar. Y en medio de ese contexto de desesperanza, lo único que me consolaba era seguir rogándome y morirme en cualquier momento, como se morían mis amigos. Como te digo, empecé a ver jóvenes que se morían de esta enfermedad. Y en medio de esas pérdidas, ¿no? De perder la libertad, mi mamá, la salud, perdí a mi papá, murió mi viejo. Pero como digo, siempre hubo una gota de agua que fue la que rebalsó el vaso, y fue que a mi hermano lo asesinan con 21 años. Cuando a mi hermano lo mataron, yo tenía mucho odio, mucho resentimiento y mucho deseo de querer hacer lo mismo, así se los digo, ¿no? Con la persona que lo había hecho. Yo quería encontrar a esa persona y matarla. Yo estaba preso, yo estaba con casi 20 años de edad, con una vida marcada por las pérdidas, por todo lo que te estoy nombrando. Y en medio de tantas pérdidas, de tanta desesperanza, tengo la oportunidad de fugarme del lugar donde estaba preso cumpliendo condena, y caminando por Argentina, por Buenos Aires, con una vida sin rumbo, sin propósito, sin objetivo. Me encontré con un joven que salía de una iglesia evangélica, con un folleto cristiano, y ese joven se cruzó con Adrián y me dijo, Dios te ama, ¿no? Y después entendí lo que era el Evangelio, ¿no? Y la palabra Evangelio, la traducción de lo que es el Evangelio, significa buenas nuevas, buenas noticias. Hasta ese momento en mi vida, en lo personal, si ustedes escuchan este relato, se van a dar cuenta de que todas fueron
malas noticias. Muere mi vieja, cárcel, SIDA, muere mi viejo, matan a mi hermano, todas malas noticias. Y en medio de tanta desesperanza, de tanto dolor, de tanto vacío, de tanta perdición, se cruzó un joven totalmente diferente. Yo siempre que me toca hablar en Paraguay, sabes que me acuerdo mucho, yo lo veo al hijo del turco y de hecho se llama Pablo encima. Pero era un joven así, era como Pablito. Era un joven que había nacido en un hogar cristiano, era un hijo de un pastor, era un joven que no había probado la droga, la delincuencia, que no había ido al boliche como Adrián, que no había probado nada de lo que yo había probado. Como digo siempre, era más bueno que el ASI, que el Quaker. Y Pablito en ese tiempo, me dijo, Dios te ama. ¿Y saben qué, amigos, hermanos? Ese Dios te ama cambió el dolor en tristeza, la tristeza, el dolor, la desesperanza en vida. Porque comprendí el amor de Dios. Porque no fue un amor común el que Pablo me presentó. Me presentó a Juan 14:6. Me presentó al camino, a la verdad y la vida. Y entendí, amigos, hermanos, como siempre aclaro. Yo hasta ese momento pensaba que lo grave de Adrián era tener SIDA. Lo es. Hasta el día de hoy lo es. Y es una carga, un dolor en mi vida. El haber estado en la cárcel 4 años, el haber perdido a mi vieja, el haber perdido a mi viejo, el haber visto cómo le cortaron la vida a mi hermano, todo fue doloroso, difícil de enfrentar. Pero yo ese día, queridos amigos, hermanos, entendí que el verdadero problema de Adrián Ferrari no era el SIDA, la delincuencia o haber perdido a todos mis seres queridos, sino que realmente la verdadera enfermedad que condenaba a Adrián por toda la eternidad al infierno se llamaba pecado, no coronavirus, no SIDA, pecado. Hoy la enfermedad del 2020 no es el coronavirus, no nos confundamos, es el pecado. Y comprendí eso a través de la Biblia. Este joven tenía una Biblia y me empezó a leer, yo no sabía leer ni escribir porque desde niño me había perdido. Y ahí me empezó a citar pasajes de la Biblia. Y lo primero que entendí era eso, que era un pecador. Lo segundo que entendí, después de entender que era un pecador, entendí que yo no podía hacer nada para solucionar el problema que yo mismo había generado, que es el pecado que todos tenemos, ¿no? Y entendí que el ir a la iglesia me iba a hacer bien, porque me lo explicaron. Yo no te digo que no vayas a la iglesia, andá, pero ir a la iglesia no salva a nadie, eso sí tenés que tenerlo claro. Así como tampoco a nadie salva las obras, ¿no? La Biblia en Efesios, una de las cartas que Pablo escribe, dice que la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. Y sabés que entendí que no era mi manera, o tu manera, por la cual uno va a Dios, ¿no? No es como dice el dicho que todos los caminos conducen a Roma, es mentira. Y tampoco todos los caminos conducen al cielo. Hay un solo camino. Hay un solo Dios, dice la Biblia, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo pude comprender Juan 14:6, que no era mi manera, que no era mi forma, que no era mi filosofía, mi pensamiento, mis obras, mi religión. Era lo que Cristo había hecho por mí en la cruz del Calvario. ¿Y saben qué, queridos amigos, hermanos? Después de entender todo lo que te estoy contando, después de haber vivido tanta desesperanza, tanta perdición, tantas malas noticias que había tomado, yo en ese momento con este joven llamado Pablo Martínez, me presentó a la cruz. Y yo ante esa cruz, donde el Hijo de Dios había ocupado mi lugar y tu lugar, entendí que tenía que tomar una decisión. A Jesucristo lo crucificaron con 2 malhechores. Uno se burló, pero el otro creyó. Yo opté por no burlarme, sino por creer. Y así como ese ladrón arrepentido le dijo a Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba confesando y creyendo que él era el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Después de escuchar este mensaje a través de los labios de este joven Pablo Martín en la calle, yo hice esto, ¿no? Oré. Hablé con Dios por primera vez en mi vida.
Y más que hablarle, le abrí mi corazón y le dije, Señor, si estas palabras son ciertas, si es verdad que tú moriste por mí y resucitaste y estás vivo, y me puedes limpiar todo lo que yo he hecho, yo te pido que lo hagas. ¿Y saben qué, queridos amigos, hermanos, ahí en Paraguay y todos los que están escuchando? Alabo a Dios con todo mi corazón, que ese día en la calle le pedí a Cristo que sea mi Salvador, que me salvara, y me arrepentí de corazón, porque por esas decisiones hoy estoy acá hablando con ustedes. Pablo, después de predicarme el Evangelio, después de que yo recibí a Cristo como mi Salvador personal, me llevó a dormir a su casa porque entendía que yo estaba viviendo en la calle. Pablo estaba estudiando en un instituto bíblico en Argentina, en Palabra de Vida, así que después de dormir ese domingo a la noche en su casa, el lunes me llevó para Monte, y Dios abrió la puerta de ese lugar para que Dios transformara mi vida por completo. Dios permitió que en ese lugar aprendiera a leer y a escribir con la palabra de Dios. Transcribía los proverbios, los salmos, que me gustaban mucho. Hasta el día de hoy lo hago. Subrayo lo que me gusta. Dejo que marcar mi Biblia, pero sobre todo dejo que la Biblia marque mi corazón. Es lo que más necesito, es lo que más amo. Y Dios en su gracia y misericordia, después de momentos muy difíciles, aún como cristiano, estando en Monte, viendo que mis compañeros oraban por sus compañeras, ¿no? Para casarse, para servir a Dios juntos, yo digo, ¿no? ¿Con quién me voy a casar? Con la cara que tengo y con todas las enfermedades, era muy difícil, ¿no? Pero Dios permitió que... Hay dos cosas, miren amigos, que entendí después de muchos años, que uno puede hacer con una madera. Uno con una madera puede construir un cajón de muertos o un púlpito. Yo elegí la segunda, ¿no? Dije, yo quiero el púlpito, no quiero un cajón. Yo no quiero deprimirme, yo no quiero entregarme a la muerte por el SIDA y por todo lo que tengo. Yo quiero que a través de mi desgracia, a través de mis pérdidas, otros conozcan a Jesús. Y sabes que no me avergoncé. Era difícil, ¿eh? En mi tiempo contar que tenía SIDA. Muchos me señalaban, me hacían al lado. Como te digo, había tan poca información que era difícil convivir con el VIH. Pero Dios abrió puertas. Y Dios me llevó por Argentina, por Sudamérica, Centroamérica, Australia, Estados Unidos, Europa, ya casi 35 países del mundo, por su gracia y misericordia, nada más. No porque yo sea bueno o especial, simplemente lo único que hice fue lo que Juan el Bautista entendió, ¿no? Me encanta cuando lo confrontaron a Juan, querían sacarle quién era Juan el Bautista, si él era el Cristo, el Mesías, Elías. Y me encanta la definición de ese hombre de Dios, dijo, yo soy una voz que clama. Y si vos me preguntás a mí, Adrián, ¿quién sos? Yo soy una voz, nada más. Quiero ser esa voz que presenta al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no quiero presentarte títulos, de hecho no tengo. Yo te quiero presentar al Mesías, yo te quiero presentar al que transformó mi vida. Yo te quiero presentar al que me presentó un día a Pablo Martín. Lo que ese joven hizo de presentarme a Cristo es lo que hoy me hace que yo esté acá con ustedes. Entonces, cómo no darlo a conocer, ¿no? ¿Qué es la vida cristiana? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Conocerlo a través de su palabra, a través de la oración. Entonces yo creo que muchos cristianos se quedan con eso. Y yo creo que falta el otro pasito, ¿no? No solamente hay que conocerlo, sino que hay que darlo a conocer. Y Dios en su gracia y misericordia, haciendo esa labor, dándolo a conocer, me permitió hacer un tratamiento en Francia. En varias oportunidades viajé para hacer un tratamiento por mi enfermedad. Yo estaba locamente enamorado de una compañera mía cordobesa, y Dios en su gracia y misericordia, haciendo este tratamiento, me permitió casarme con ella. Después de estar casado 3 años, Dios me regaló la bendición que le regaló en estos días al Gaby, de ser papá de una hermosa niña, que ya no es una niña, ya tiene 20 años y estoy preocupado. Gracias a Dios, Gracia Belén se llama mi hija. Se parece a la mamá, es bonita como la madre, porque imagínate con esta cara de boxeador, pobrecita, ¿no? Hasta en eso siempre digo que Dios fue bueno,
que Dios me dio una hermosa familia, que la disfruto, que la amo. Con mi familia servimos a Dios. Yo estoy sirviendo a Dios acá en una iglesia local en la provincia de Córdoba y con el Ministerio de Palabra de Vida. Y como te digo, Dios me ha bendecido mucho, me ha bendecido mucho. Y lo único que puedo decir, mirando hacia atrás y después de todo lo que te conté, y estar vivo, porque no solamente tuve SIDA o hepatitis C, después me contagié la meningitis, y hace 4 años atrás tuve leucemia, cáncer fulminante. Leucemia peromelocítica aguda. Podés leerlo en internet, ponés esa enfermedad fulminante, mata a cualquiera. Tuve un cáncer con mucha quimioterapia, mucho tiempo. Eso sí que fue cuarentena para mí. Te digo que después de la leucemia, el SIDA pasó a ser una gripe para mí, créemelo, y Dios me levantó una vez más. ¿Y saben qué? Yo venía de este año de Uruguay, de un campamento de palabra de vida, de predicar ahí. Después fui a Montevideo a predicar a unas iglesias y llegué a Córdoba con un ánimo tremendo. Llegué con una agenda abierta, con viajes, con oportunidades de poder predicar el Evangelio en Argentina, en otros lugares. Y esa agenda se cerró cuando apareció esta famosa pandemia, ¿no? No solamente se me cerró a mí, se le cerró al mundo entero. Pero yo creo que muchos cristianos no solamente cerraron su agenda, que Dios se la cerró, hicieron esto que estoy haciendo yo, cerraron la Biblia. Y cuando vos cerrás la Biblia, amigo, no esperes que Dios te hable. La palabra de Dios es clara cuando dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Sabes qué transformó mi vida? ¿Sabes qué mantiene mi vida? La palabra de Dios. ¿Sabes qué me da ánimo? La palabra de Dios. Pero yo te quiero abrir mi corazón de lo que aprendí en este tiempo con la pandemia. Cuando vi esta situación, como muchos de ustedes, se vio una cuarentena muy fuerte en Argentina, cerraron todo, no podíamos salir ni a la puerta, que la sirena te decía, entra adentro, quédate en casa. Y en medio del desconocimiento agarré un control, empecé a agarrar la tele, qué es el coronavirus, qué pasaba, empecé a ver las noticias de Italia, de España, que fue el primer foco fuerte después de China, Estados Unidos, Brasil, Sudamérica. Pero después de estar 2 o 3 días viendo noticias, ya me empezó a hacer mal. Y ya me di cuenta de que yo me había desenfocado. Y créeme que en esos pocos momentos, donde yo veía que la gente no se podía despedir de sus seres queridos, lo que vimos todos, las fosas comunes donde enterraban a cientos de muertos, miles de muertos, yo me deprimí. Y hice algo, apagué la tele. Después de hablar con una persona que es un mentor para mi vida, un consejero, entendí que ese poquito tiempo que yo le había abierto mi corazón a las noticias, que me había conectado con el control remoto, fue suficiente para deprimirme, para desenfocarme, para quejarme, porque la gente se quejaba, porque no nos dejaban salir, porque todo lo que vimos y lo que escuchamos lo sabemos. Yo llegué a sentir esa queja, ¿no? Y me vi encerrado. Y después de apagar la tele hice lo que tenía que haber hecho siempre, fue abrir la Biblia. Empecé a ver historias de la Biblia. Y una de las primeras historias que marcó mi vida fueron los primogénitos en Egipto. Éxodo capítulo 11. Y sabes que viendo la situación mundial y viendo mi situación, no me vi encerrado. Ya el haber ido a la palabra de Dios y el renovarme con esas historias que yo había leído 1 y 1000 veces, las volví a leer. Y al ver cómo Dios había cuidado de todos los primogénitos de Israel, a todos aquellos que habían entendido que sus casas tenían que estar pintadas con un dintel de sangre, para que cuando pase el ángel de la muerte esa noche por Egipto, ninguno de sus hijos se pierda, ni de sus primogénitos, aún de sus bestias, dice la Biblia. ¿Y sabes qué, amigos queridos? Después de haber visto las noticias y haber visto esta historia y después otras que Dios iba trayendo a mi vida, ya no me sentí más encerrado, ya me sentí guardado, me sentí protegido.
Y hasta el día de hoy, cada noche que yo oro para dormirme, mientras me duermo, digo, gracias Dios, porque así como cubriste a los primogénitos de Egipto, tú cubres mi casa. Y leí el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y leí tantos pasajes, el Salmo 23, donde dice que Jehová es mi pastor, donde dice que nada me faltará, donde Dios fue mi proveedor, mi protector, todo. Pero Dios me llevó a una historia especial que es la que te quiero compartir contigo en esta noche, que fue la que me trastornó. Porque yo comparé el coronavirus, el año 2020, en una tormenta. Dije, esto es como una tormenta, ¿viste? Como cuando te toca volar un vuelo, ¿viste? Con mucha turbulencia, ¿viste? Que crees que todo se va a venir abajo. Y me fui a la Biblia a buscar hombres que habían enfrentado tormentas. Uno fue Jonás, pero Jonás fue un hombre que provocó la tormenta. Fue un hombre que no te lo quiero poner de ejemplo. Pero hubo otro hombre en medio de un naufragio, de una tormenta, que fue el apóstol Pablo. Fue un hombre que toda la vida me marcó. Desde que aprendí a leer y a escribir, toda la palabra de Dios es viva, es eficaz, es rica. Pero si hay algo que siempre me ha animado, fueron las cartas de Pablo, el testimonio de Pablo, la vida del apóstol Pablo. Y si hay un hombre que ha vivido crisis, que ha vivido tormentas, que ha vivido cuarentenas, que ha vivido persecución, que ha vivido difícil, tormentas, como te digo, naufragio, fue este hombre, fue este hombre. Y Dios me llevó a Hechos 27, a un naufragio. Pablo tenía que ir, Pablo estaba preso por predicar el Evangelio. Me gustaría que después todos, por favor, lean la palabra de Dios. Y yo te digo que leas todo el capítulo completo, porque no lo podemos leer por amor al tiempo. Voy a ir citando algunos pasajes, pero léelo, es apasionante. A mí me trastornó esa historia. En medio de esta situación, estando en mi casa, empecé a estudiar. Y yo vi a este hombre, ¿no? Este hombre que aconsejó, estando en una embarcación, dice la Biblia, en Hechos 27, que él se dio cuenta de que si seguían navegando, iban a tener pérdida de vidas y de la embarcación. Y Pablo va al encargado de la nave, el capitán, y se lo dice. Y fíjate con qué se encuentra Pablo, ¿no? Hechos 27:11 dice, pero el centurión, escuchando a Pablo, que le decían, miren, será mejor que no zarpemos, que quedemos el invierno acá, porque podemos perder nuestras vidas, no solamente la embarcación, sino, lo más importante, las vidas. Y Pablo se los dijo. Y fíjate cuál fue la reacción del centurión, dice, versículo 11 de Hechos 27, dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y zarparon. Y se vino lo que Pablo les dijo. Se vino la noche, ¿no? Se vino la tormenta, se vino la tempestad. Y cuando uno va, me voy a poner los anteojos para leerles, les leo la Biblia, Hechos 27:20, fíjate lo que pasa por no escuchar el consejo del apóstol Pablo, no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarse. Ellos estaban en medio de un barco. ¿Te podés imaginar días enteros sin ver ni el sol ni la luna? Tremendo. Ya estaban deprimidos, ya estaban desahuciados, y en medio de una desesperanza, dice la Biblia, muy grande. Versículo 21 dice, entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos, dijo, había sido cierto y conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿Se acuerdan que Pablo les habló? Entonces, ¿qué le dijo? Primero los exhorta. ¿Se acuerdan que les dije que no zarpemos porque esto iba a venir? Bueno, tengo buenas noticias para ustedes. Pero algo que ya de entrada me llamó la atención y es algo que quiero que tengas y que tenga yo. Es lo que hizo Pablo. Si hay algo, hermanos, amigos, he aprendido aún por mis enfermedades, por situaciones tristes que me tocó vivir, que a uno las crisis los tiran en la lona. A uno las crisis como un boxeador le dan un knockout. Y esto se ve que estaban todos en el piso. Y Pablo, en primer lugar, algo que sobresalió de él, yo te quiero compartir actitudes
¿Y qué fue lo que a Pablo lo llevó a la victoria en medio de esa tormenta? Y la primera característica que Pablo tuvo en medio de la tormenta fue que tuvo determinación. Tuvo determinación. Porque Pablo, ¿sabes qué hizo? Se puso de pie, hermano. Amigos, no se lamentó, no se dejó llevar por las nubes, por las olas gigantes, por la tempestad que lo acosaba. Y fíjate lo que dice la Biblia. Versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá, fíjense, ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Dice, quédense tranquilos, nadie va a morir. En Argentina diríamos, dormí sin frazada, que está todo bien, ¿no? Pero fíjate, ahí viene lo importante que quiero dejarte en el corazón en esta noche. Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, fíjate lo que dice Pablo, de quién soy y a quién sirvo. ¿Y qué me dijo? Diciendo, Pablo, no temas, otra vez más le dijo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, dice la Biblia, versículo 25, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en que será así como me había dicho. Determinación, en medio de la prueba, en medio de la tempestad, en medio de la angustia, en medio de la desesperanza que estos hombres encontraron. Este hombre tuvo determinación. Pablo dice en Hechos 24, es un pasaje que amo, que siempre me edificó, que siempre me levantó para arriba. Hechos 24. ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo? Pero de ninguna cosa hago caso. Determinación. Ni estimo preciosa mi vida, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio de la gracia de Dios. Determinación. Fue un hombre determinado. Cuando uno va a Filipenses capítulo 3, versículo 13, dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlos alcanzado, el gran apóstol Pablo. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, determinación. Siempre este hombre, si vos ves a este hombre, siempre tuvo ese carácter, esa condición. ¿Pero por qué? Había razones. Había razones que a este hombre le daban ese valor, ese denuedo, esa pasión, esas garras, diríamos, ahí en como ustedes tienen, que admiro tanto al pueblo paraguayo. ¿Qué le daba esa garra? ¿Qué le daba ese corazón, esa pasión? ¿Eh? Que sabía de quién era y a quién servía. ¿A quién te conocieron, dijo el salmista? Sino a ti. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Te das cuenta qué importante es a qué te enfocás? ¿A qué te conectás? ¿Vos te acordás cómo empecé? Me conecté con la tele y me desanimé, me conecté con la Biblia y me trastornó. Me revolucionó, me reanimó, me dio vitalidad. Y ya no, como te digo, ya no me vi, no solamente que no me vi ya encerrado en mi casa, sino que Dios empezó a abrir puertas. Y tuve mucho más oportunidades desde mi casa de predicar al mundo que cuando lo hacía en otros tiempos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios no está presa. Y aprendí una vez más de un hombre de Dios como el apóstol Pablo, de que las circunstancias uno las puede transformar en púlpitos, en oportunidades para presentar al Dios vivo y verdadero. Determinación. ¿Sabes qué? Viste que yo te dije que fui leyendo historias y vidas. ¿Sabes qué historia trajo también en este tiempo Dios a mi vida? El muchachito David, el pastor, el que estaba cuidando las ovejas del padre, pero que en un momento el papá lo llamó para que le llevaran los alimentos a sus hijos que estaban en la guerra, cuando Saúl era rey. Y hubo un hombre que acosaba a todo el pueblo. Todos conocemos la historia de David y Goliat, el gigante, un gigante, un gigante que aún dice la Biblia que todos tenían miedo, inclusive el rey Saúl, que era el que tenía que haberlo enfrentado cada vez que este blasfemo, incircunciso, insultaba al pueblo de Dios. De ese pequeño pastor fue en medio de esa situación donde los hermanos lo desacreditaron y lo desanimaron, donde el mismo rey Saúl, cuando David le dijo que quería ir a pelear con el gigante, dijo, estás loco, sos un chiquito, esto es un guerrero, es un hombre de guerra. Y todos conocemos la historia, léanla también, por favor, apasionante. Pero ¿quién le dio la victoria? El Señor, porque Él entendió de que no era suya la pelea o la batalla, era de Dios. Pero ¿sabes que yo vi ese pequeño pastor? Que fue un hombre determinado.
Fue un hombre determinado, fue un hombre con convicciones, fue un guerrero, porque sabía de quién era y a quién servía. Pero no solamente veo en este hombre de Dios, en el apóstol Pablo, muriendo al naufragio, en la tormenta, que tuvo determinación, sino que también tuvo dependencia. Dependencia. Porque vos vas ahí a la Biblia, a la palabra de Dios, y dice, porque esta noche ha estado conmigo, versículo 23, el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas y testifiques en Roma, y todos los que navegan se van a salvar. Y yo anoté algo, ¿no? Acá cuando pienso en lo que es dependencia, ¿no? Ahí el Señor le dijo, es necesario que comparezcas ante el César, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Y ahí puse dependencia en el propósito eterno. ¿Por qué te digo esto? ¿Te acordás cómo comencé? Cuando vos dependés de los medios, de las redes sociales, te vas a deprimir. Pero cuando vos en medio de la tormenta dependés de lo eterno, de su palabra, te va a renovar. Y fue lo que hizo este hombre. Dice, cuando tenemos una perspectiva eterna encontramos el propósito en la tormenta. Esta frase la anoté. Pero cuando tenemos una perspectiva terrenal, nos ahogamos en angustia. El otro día, el diario más importante de la Argentina, el diario Clarín, dio una noticia que me entristeció mucho. El 80% de la juventud argentina está en depresión. El 80% de la juventud argentina está en depresión. ¿Sabes por qué? Porque está conectado solamente al mundo y a las redes, donde no encuentran nada. ¿Y sabes qué? Este hombre se enfocó en el propósito eterno. Él había creído que Dios le había dicho, aún en el medio de la tormenta, Pablo, tranquilo, tranquilo porque vos vas a ir donde tenés que ir y vas a dar testimonio, como siempre lo has hecho. Y Dios le concedió a todos los que navegaban. No solamente tuvo una dependencia en una perspectiva eterna, sino que también tuvo dependencia en su palabra, en su palabra. ¿Sabes por qué? Porque versículo 25, pues fíjate lo que le dice Pablo, una vez más para animarnos. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será como me ha dicho. Este hombre dependía en las promesas de la palabra de Dios. ¿Sabés que a través de esto, de depender en Dios y del no temas que Dios le dice a Pablo, me fui a todos los no temas en la Biblia y quedé maravillado, hermano, quedé maravillado. Quedé maravillado, quedé sorprendido, quedé transformado de ver todos los recursos, todas las promesas que tengo para tener la convicción que Pablo tuvo de ponerme de pie en medio de la tormenta, de tener determinación, de tener dependencia en el propósito eterno, en su palabra. Pero no solamente hay que tener determinación, no solamente hay que tener dependencia. Yo creo que en medio de la tormenta estamos puestos para dar esperanza. Es lo que más me gusta. Cada pastor que me llamaba en este tiempo, en Argentina o en otros lugares, Adrián, anima a la iglesia. Noto que los hermanos están desanimados, que no se quieren conectar, que no, animalos. Y yo pensando lo poquito que me pasó a mí, ¿no? Dije, yo creo que muchos del pueblo de Dios no entendió el propósito de esta prueba. Y hoy le dan más importancia a las noticias, a lo que Dios les quiere decir por medio de su palabra. Y si vos te das cuenta, en todo el capítulo 27 del libro de Hechos, cada momento, tengan ánimo, coman, levántense, siempre llevando la esperanza. Siempre fue lo que hizo Pablo, les dio esperanza. Pues fíjate que el versículo 34 de Hechos 27 dice, por tanto os ruego que comáis por vuestra salud. Fíjate lo que le dice Pablo, ¿no? Para que entiendan, pues aún ni un cabello de vuestra cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Es lo que está diciendo, y un pelo se les va a caer, porque Dios me lo dijo, porque yo creo en lo que Dios me dice. Ánimo. Me encanta cómo termina la historia. Eso es lo más importante. Versículo 44 de Hechos 27.
Al final, dice, y aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Pablo fue un hombre que le llevó esperanza a tal punto que se cumplió. Fue una esperanza física, ¿no? Porque de lo que les dio a ellos fue una esperanza en medio de un naufragio. Pero yo me puse a pensar en vos y en mí. ¿Para qué estamos en esta tierra? Estamos para llevar esperanza. Y sí, viste, así como me acercó Dios la historia de los primogénitos y tantas historias, Dios me trajo el buen samaritano. Y dije, ¿qué es lo que yo quiero? Se ha movido a misericordia, amigos. Cada día hay menos compasión en el pueblo de Dios. Cada día estamos más enfocados en lo que no tenemos, en lo que nos pasa, que en lo que el mundo necesita. El mundo está dentro de una tormenta que no tiene salida y cada vez va a ser peor. Y que la solución no va a ser la vacuna, ¿eh? No se confundan, amigos. La vacuna del coronavirus no va a traer la solución que el mundo necesita. También trajo otro ejemplo que me trastornó, que amo. Fueron los paralíticos. Perdón, el paralítico y los amigos del paralítico, que lo subieron por el techo y lo bajaron. Y yo dije, yo quiero ser de esas personas, que no veo los impedimentos y que me quiero esforzar por todos los medios para llevar personas a Jesús. ¿Qué es la vida? No es solamente conocer a Cristo, es darlo a conocer. Y alabo a Dios, te estoy hablando con el corazón en la mano, alabo a Dios, que he aprendido tanto en este tiempo, escuchando estudios, leyendo libros, escuchando el devocional, la hora silenciosa que me manda el turco todas las mañanas, buscando el rostro de Jesús. No hay otra. Juan 15:5. Permanece en mí y yo en vosotros, porque separado de mí, dice Juan, nada podéis hacer. ¿A qué te conectas? Yo te quiero animar con todo mi corazón a través de mi testimonio y de este pensamiento muy simple, pero de mucho corazón, que te conectes al Eterno, que entiendas que uno tiene que tener puestos los ojos en Cristo, en el autor y consumador de la fe. Me encanta Hebreos 6:1, donde dice, vamos adelante, a la perfección. Yo te quiero decir lo mismo, no hay que mirar para atrás, hay que mirar para adelante. Y hay que aferrarse de su palabra, de sus promesas, entendiendo de que todo lo que necesito lo encuentro en este libro. Todo lo que te compartí fue lo que Dios me fue dando y regalando en este tiempo, que me ha edificado, me ha revolucionado, créeme, soy otra persona, y no me quejo de lo que no tengo, o de que no puedo salir, o de lo que pasa, porque yo veo que hay personas afuera, que no es que están solamente peor que yo y que no tienen nada, sino que no tienen esperanza, amigos, esperanza. Tenemos que ser portadores de esperanza, de eso se trata, de eso se trata. Yo soy portador de SIDA, te lo digo con vergüenza, algo que me avergonzó toda la vida. Pero más que un portador de SIDA, yo digo, yo soy un portador de esperanza. Porque aún con el SIDA siempre intenté mostrarle a otro que aún en la enfermedad que uno pueda tener, si tiene a Cristo, lo tiene todo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Termino con esto. Después, si quieren, yo tengo todo el tiempo del mundo, si quieren que hacerme preguntas, yo estoy acá para ustedes, hermanos. Pero estaba leyendo, escuché un estudio a través de un predicador español del Evangelio de Juan, me trastornó, me encantó. Empecé a leerlo de vuelta, el Evangelio de Juan, marcar cada palabrita. Y en varias oportunidades, si ustedes leen detalladamente los Evangelios, sobre todo me tocó a mí el Evangelio de Juan, cada vez que Jesús hablaba con los fariseos, con los escribas, con los religiosos de la época, a los fariseos normalmente se les salía la cadena
y agarraban piedras y lo apedreaban, lo querían apedrear, lo querían linchar, lo querían matar. Y siempre hay una frase que me llamó la atención y la marqué, que Jesús salía en medio de ellos. ¿Qué quiere decir? Que se iba, que se quedaban con toda la bronca, que nunca le pudieron hacer daño. Pero eso me llevó a pensar, ¿sabes qué? Algo que nunca había visto antes, con detención, y entenderlo, como lo entendí en esta mañana mientras leía y preparaba mi corazón. Es que hubo un momento que él tuvo que ir a la cruz. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque yo siempre pensaba, no se pudo bajar de la cruz. No era Dios, no era poderoso, no podía matarlos a todos con un chasquido. Sí. No podía salir en medio de ellos como lo había hecho tantas veces. Sí. Pero ¿sabes por qué no lo hizo? Porque la Biblia enseña que él fue voluntariamente a la cruz. La Biblia dice que el justo murió por nosotros, por vos y por mí, amigo, los injustos, para llevarnos a Dios. Y alabé a Dios con todo mi corazón. Todo ese día estuve pensando en eso y dije, gracias Dios, porque cuando tuviste que hacerte cargo de lo mío, lo hiciste. Porque tú podías haberte negado o no hacerlo, pero lo hiciste, no porque te obligaran, no porque te atraparon, porque vos te podías escapar porque eras Dios, pero no te escapaste. Y fuiste voluntariamente, y vos mismo te pusiste en esa cruz, donde te clavaron, donde te crucificaron. Porque si no lo hacías, hoy yo estaba condenado. Y yo no sé todos los que están en esta noche acá, si alguna vez en la vida has entendido lo que un día muchos de nosotros entendimos. Que sin Cristo, si no tenés a Cristo en tu corazón, si no hubo un día que entendiste que eras pecadora o pecador, y le pediste a Jesucristo que te salve, que entre en tu vida, que te limpie con su sangre. La Biblia me encanta porque dice que la sangre de Jesucristo nos limpia el corazón de todo pecado. Yo quiero animarte, amigo, capé, como dicen ustedes, que me encanta. Amigo, que si en esta noche Dios habla a tu vida y entendés esto, que no tenés esperanza, ante medio de tanta muerte a nivel mundial, de tantas tumbas, se me vino un pasaje a mi mente, mientras veía las tumbas en los Estados Unidos, en Ecuador, en muchos lugares donde mostraban muchas, en Brasil y cosas comunes, ya qué locura que tengo, ¿no? A mí se me vino Juan 14, no se turbe vuestro corazón, dice Juan, ¿crees en Dios? Cree también en mí, dice Juan. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os hubiera dicho, voy pues, escuchá, a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dije, gracias Dios, porque en medio de un mundo que está preparando fosas comunes, tumbas, vos fuiste a preparar casa del cielo. ¿Sabes qué, amigo? Eso es esperanza. Yo tengo esperanza. Y vos dirás, Adrián, esperanza de sanarte del SIDA, de lo que tuviste. No, amigo. Y como te digo, mi esperanza no es la vacuna del coronavirus. Mi esperanza es saber que si me toca partir de esta tierra en este mismo día, me voy al cielo. No porque soy mejor que tú, no porque me he convertido en un religioso, no porque dejé las drogas, sino porque hubo un día que arreglé mis cuentas con Dios, porque hubo un día que le reconocí como mi Salvador, porque hubo un día que le pedí que me limpiara todos mis pecados con sus sangre. Hubo un día en tu vida, hubo un momento donde realmente te paraste ante la cruz y con tus palabras le dijiste, Señor, sálvame, perdóname, vamos a orar. Yo te quiero pedir ahí donde estás, porque no veo a nadie, me veo yo solo. Pero por favor, es un momento muy especial, para mí es el más importante, porque no te conozco y porque te quiero dar lo que yo tengo, que es a Cristo, que es al Salvador. Es lo que un día me dieron y lo que tengo te doy. Por eso yo te quiero pedir que donde estás, cierres tus ojos para no desconcentrarte, para más nada. No es que el cerrar los ojos te va a salvar, pero el diablo te distrajo hasta este día. Por eso yo te pido, simplemente para que no te distraigas, que cierres tus ojos, que inclines tu cabeza. Y si entendés en esta noche
que no tenés al Salvador, que nunca le pediste a Cristo que sea tu Salvador. Y hoy en esta noche, si entendés que si te morís no tenés esperanza, yo te pido que donde estás, no hace falta que lo hagas con voz alta, pero sí que lo hagas de corazón, porque es lo que Dios mira. Cuidado. Entonces decir así, Dios, decir así, amiga, amigo, Dios, en esta noche, te pido que me perdones todos mis pecados. Decir así, amiga, amigo, decirle, Dios, sálvame, sálvame, perdóname, Dios. Decirle así, limpiame con tu sangre, Dios, todos mis pecados. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que derramó en la cruz, es la que tiene poder para limpiar todos, no algunos, todos. Decirle, Dios, limpia todos mis pecados con tu sangre. Decirle, hoy te recibo como es mi Salvador personal. Señor, te agradezco de todo corazón por estar conectado a la vida. Gracias porque tú eres la vida. Lo más importante, la vida. Gracias por ser mi Salvador, Dios. Gracias por haberme perdonado, por haberme salvado, Dios. Gracias por la cruz. Gracias por haber ocupado mi lugar. Pero gracias porque estás vivo, Dios, porque resucitaste y porque fuiste a preparar lugar para mí y para todos aquellos que te reconocieron como Salvador en sus vidas. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los que en esta noche está conectado en esta reunión. Gracias por la iglesia Roca Eterna, Dios. Gracias por el turco, Dios. Gracias por la vida de mi amigo, Dios. Gracias por todos los jóvenes que conozco, que están ahí escuchando, Dios. Por el Fer, por el Gaby, por el Grillo, por todos, Dios, por todos. Yo no quiero ser injusto con ninguno, con todos, Dios. Que Dios me ha regalado conocerles y hoy verles. Bendice sus vidas, Dios. Bendice sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.